Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Un placer saludarlos como siempre. Bueno, pues tengo información importante. Fíjese que esto le viene como anillo al dedo a Claudio Jicote González Guajardo. Resulta que Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos que estuvo con el presidente López Obrador, pues ese tema relacionado con que le dejó bien claro al presidente que se debía seguir apoyando por parte de Estados Unidos a las organizaciones no gubernamentales y a los medios de comunicación, pues el comentario era para Guatemala, no para México. ¡Qué reversazo! Digo porque estaba, ¿cómo decirlo? Se habían festinado. Vamos a la información. Mire, es que se había festinado y Kamala Harris hace esta aclaración. Pero le presento lo que habían dicho. No, bueno, es que el Kamala Harris sobre su plática con AMLO. Le dejé muy claro que queremos ONGs y prensa independiente. La vicepresidenta de Estados Unidos reveló que le hizo el planteo al líder de la 4T durante su visita a México. No puede haber interferencias. Esto lo publicó la agencia EFE, Agencia Española de Noticias. Bueno, todo esto dijeron y pues Claudio X González, Mexicanos contra la Corrupción, estaban pues brincando de gusto. ¿Qué les iba a llegar? Más billete, les iban a sostener, incluso hasta decían que les tenían que apoyar con dinero. Malentendido, porque fue un malentendido, pues ahora sí que coloca en su lugar a mexicanos a favor de la corrupción y la impunidad. La vicepresidenta emitió un comunicado, Kamala Harris, en el que hace mención de que solo se refería a Guatemala en su comentario sobre las organizaciones no gubernamentales. Y estaba raro el tema porque estuvo en esta visita oficial la vicepresidenta con el presidente López Obrador. Es decir, tuvo una reunión amable con el mandatario. En tanto, se mencionaba que pues, las organizaciones no gubernamentales podrían estar en ese contexto tranquilas. ¿Por qué? Pues porque les iban a seguir dando billetes. Recordemos que hay una nota diplomática del presidente López Obrador sobre el asunto relacionado con mexicanos a favor en contra de la corrupción y la impunidad. Ya lo demás es conocido como es la organización de Claudio X González. El señor X González, a pesar de haber perdido muchos millones de pesos en su alianza de Va por México, una alianza que formó con el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional, pues al final de cuentas suena una estrepitosa derrota. Eso fue lo que obtuvieron en esa elección del domingo pasado. Luego la agencia de noticias EFE, agencia española, dio a conocer que Kamala Harris pues habría dicho al presidente López Obrador que le habría planteado de que no se fuera en contra de las organizaciones no gubernamentales, la referencia, claro, a Mexicanos contra la corrupción y la impunidad y que respeto a la prensa. Se me hace raro porque si hay un presidente que respeta a los medios de comunicación, ese es el presidente López Obrador. Libertades plenas en el país. Está, creo, fuera de lugar lo que han hecho los de artículo 19, que han manejado información sesgada, información a modo, información que no concuerda con la realidad. Ahí tiene usted en pantalla a Kamala Harris en su visita de Estado al país junto con el presidente de la República. Este fue el escenario en el que se llevó a cabo esa convivencia entre la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en una visita en Palacio Nacional. Todo esto fue en Palacio Nacional. Entonces quedan mal parados, no solo quedan mal parados, sino que, bueno, parece que van a tener un poco más de problemas las organizaciones. No solo es Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, está sobre la mesa otra organización similar que se llama Signos Vitales y que ya estaría bajo investigación, precisamente porque no concuerda con lo que ingresan, con lo que gastan. Muchos recursos, los patrocinadores pues son empresarios, se logró conocer, incluso se presentaron facturas
en el caso de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, de Claudio X González, facturas de la Embajada de los Estados Unidos. Entonces, la señora vicepresidenta de los Estados Unidos deja claro, le dio reversa, y bueno que aclara, porque el manejo que le estaban dando no correspondía a la realidad. Esta es la versión que publicaron casi todos los medios de comunicación. Le dejé muy en claro que queremos ONGs y prensa independiente. Pues ahora resulta que Kamala Harris hace esta aclaración. Kamala Harris aclara que se refería solo a Guatemala en su comentario sobre las ONG. La portavoz de Kamala Harris, Simon Sanders, aclaró a la agencia EFE que la vicepresidenta solo quiso referirse a sus reuniones en Guatemala cuando respondía a una pregunta sobre la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales. Insisten en querer validar lo que dijo la agencia EFE. Pues no debe haber ninguna mala interpretación, porque solo se lo pidió a el país de Guatemala. La sociedad civil, bueno, pues la portavoz de Harris, aquí lo tiene usted, aseguró a EFE, una vez publicada la entrevista, que la vicepresidenta solo quiso referirse a sus reuniones en Guatemala cuando habló sobre la sociedad civil. Más aún, caray, eso no es. Marcelo Ebrard, Kamala Harris, que ya aclaró esta situación, que dejó mal sabor de boca y abrió pues comentarios diversos respecto a estos hechos. El que respondió a esta situación, y aquí está el recorrido que hizo Kamala Harris, fue el secretario de Relaciones Exteriores, que bueno, de hecho es Marcelo Ebrard, señala que esta aclaración es muy a tiempo, puesto que se malinterpretaron las cosas y es algo que no debe permitirse. La agencia EFE y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, aclararon que solo pidió a Guatemala y no a México que dejen hacer su trabajo a las organizaciones no gubernamentales y a la prensa. Celebró, por supuesto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, que pues se refería a Guatemala, no a México. Pues ya hechas las aclaraciones, pues no queda otra cosa que entender lo claro. En este caso van a batallar, igual la siguen teniendo, lo que es el financiamiento, solo que estarán bajo la vigilancia de autoridades mexicanas. Y es que hay una situación muy normal. En México se cuida la soberanía del país y es el propio presidente de la República quien ha hablado, incluso con Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, de que se respete la soberanía de ambas naciones. Kamala Harris no pidió a AMLO que dejara trabajar a las ONG. Se refería a Guatemala. Esto es lo que pues se tuvo que retractar la agencia de noticias EFE, que habría malinterpretado, quién sabe si con un sesgo meramente intencional, que esto habría dicho. La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, pues el presidente no se ha quejado, los ha exhibido, que es diferente. El presidente AMLO se quejó recientemente contra Estados Unidos. No es una queja, es una nota diplomática, porque las embajadas de países extranjeros no pueden estar subsidiando a quienes están en un franco golpeteo en contra del gobierno en turno. Y esas son cuestiones diplomáticas. AMLO urgió a Estados Unidos suspender los apoyos que se dan a través de fondos gubernamentales a la organización, acusando que es un grupo político disfrazado de asociación civil. Y esto es una realidad. Por este fin envió una nota diplomática el 6 de mayo, donde pidió a Washington reconsiderar el apoyo a esta organización. Esto porque los apoyos son una clara muestra de intervencionismo en asuntos que competen solamente a los mexicanos. Aclarado el tema, digo aclarado porque queda muy claro que la agencia EFE, la agencia de noticias EFE, que fue la que generó la información, pues ahora dice que no, y esto lo aclaró la portavoz
de la propia vicepresidenta de los Estados Unidos. Así es que tendrán que buscar otro tipo de financiamiento. ¿Será que les viene como anillo al dedo a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que dirige Amparo Casar? Amparo Casar, sí, es la de Mexicanos contra, que pues, ya se había burlado incluso del presidente de México, diciendo, ¿le viene como anillo al dedo esto de que sigan apoyando artículo 19 a nuestra organización desde los Estados Unidos? Pues ahí tiene la respuesta. No vino ni siquiera el presidente de la República, la dio a conocer la propia vicepresidenta de los Estados Unidos. Que les pueden seguir dando apoyos, ese es un asunto que tendrán que tratar ellos con los Estados Unidos. En el caso de la nota diplomática, tendrá que haber una respuesta. Es una nota diplomática, no es una obligación, es una cuestión diplomática. ¿Qué es la diplomacia cuando se trata de dos países vecinos como Estados Unidos y México? Es atender la petición de un gobierno soberano que no lo hubo durante mucho tiempo. Saben bien, Claudio X González y su grupo Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que en este país, si alguien combate la corrupción diariamente en las conferencias de prensa matutinas, es el propio mandatario, y que son los grupos políticos afines a la Cuarta Transformación los que se han generado el compromiso de no robar y de no traicionar al pueblo de México, de no mentir. Entonces, ¿dónde está el problema con los medios de comunicación? No, bueno, pues si hablamos de medios de comunicación tradicionales, estos tienen un problema serio desde hace años, desde que el presidente asume la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, me refiero. ¿Por qué? Porque dejaron de percibir, pues, algo así como más de 50,000 millones de pesos al año, que es un mundo de dinero, ¿eh? Parece poquito, pero no lo es. Y con ese financiamiento, pues, todos contentos, la Casa Blanca, 43 de Ayotzinapa, omisiones groseras, el famoso pacto contra México, que era por México, pero resultó contra México, la detención de Emilio Lozoya, bueno, detención entre comillas, la detención de el que ahora pide un amparo en México, no, si es tan mal, Genaro García Luna, el funcionario super policía de Felipe Calderón, que también pasa aceite con estas cuestiones, y estas situaciones son en contra de la corrupción. No es que las ONGs no estén en contra de la corrupción, es que son simuladores. Y artículo 19, pues es un grupo de golpeteo. Vea cómo traen a Notimex, que no le han permitido trabajar precisamente por estos financiamientos. Que luego, pues la misma San Juana de Notimex, San Juana Montemayor, pues ha tenido que recurrir al apoyo del gobierno federal para protección. O sea, no son cosas sencillas. Y esto de que no, es que hay que apoyar a las ONGs, claro, pero a las que no lucren, a las que no estén golpeteando, pues para manejar proyectos políticos, porque ni modo que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad no esté vinculado al PRI, PAN y PRD, pues si su patrón es el que tenía y armó esa alianza. Aclaradas las cosas, pues era para Guatemala. ¡Qué reversa! Bestias neoliberales, sí. Bramen, bramen, bramen. Amigas y amigos, para iniciar el día, informados. Yo los veo más tarde. ¿Sale? Órale pues, nos vemos.